Uno de los retos más importantes que tuvo que enfrentar la Iglesia de Cristo en sus primeros años fue el de establecer el tipo de relación que tendrían los cristianos con el sistema religioso del cual provenían. Y es muy difícil para nosotros, a comienzos del siglo XXI, comprender del todo el alcance de esta problemática. Pero cuando nosotros leemos las cartas del Nuevo Testamento, vemos que los apóstoles tuvieron que lidiar con este asunto una y otra vez. La Iglesia de Cristo nació en Jerusalén, entre judíos que veían a Cristo como el cumplimiento de todas las promesas de redención contenidas en el Antiguo Testamento. Cristo era el tema central de los profetas, era la figura hacia la cual apuntaban todos los sacrificios y ceremonias del Antiguo Pacto. ¿Qué relación tendría ahora esta iglesia que acaba de nacer en Pentecostés con ese sistema religioso? Por ejemplo, ¿debían los cristianos circuncidarse como había ordenado Dios a Abraham y como fue luego establecido en la ley de Moisés? ¿Y qué de la Pascua o de la fiesta de los panes sin levadura o de Pentecostés o la fiesta de los tabernáculos? ¿Hasta dónde estaban los cristianos obligados a guardar todas estas fiestas y ceremonias o a obedecer las leyes dietéticas del Antiguo Testamento? Otro asunto crucial para estos cristianos de trasfondo judío fue lo concerniente al día de reposo. El pueblo de Israel llevaba siglos observando el séptimo día, el sábado, tal como fue estipulado en el cuarto mandamiento del Decálogo, pero ya hemos visto que desde sus inicios la iglesia comenzó a congregarse el primer día de la semana, conmemorando así la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debían hacer estos judíos convertidos? ¿Acaso debían congregarse en las sinagogas los sábados y luego en la iglesia el domingo? Porque tal parece que algunos optaron por esa opción al principio durante ese periodo de transición. Pero cuando la iglesia se fue extendiendo al mundo gentil, es decir, a todos aquellos que no eran judíos, los apóstoles rechazaron vehementemente imponer ese patrón en aquellos que se convertían al cristianismo. De manera que la práctica de adorar el primer día de la semana fue abrazada por la Iglesia de Cristo en una forma muy natural, al punto de que para el final del primer siglo de la era cristiana, el domingo, el día domingo, era conocido ya ampliamente como el Día del Señor. Ahora bien, ¿existe alguna relación entre ese día del Señor y el día de reposo establecido en el cuarto mandamiento del Decálogo? Bueno, esa es la pregunta que nosotros hemos estado tratando de responder en las últimas semanas. Y podemos resumir las razones que hemos presentado hasta ahora a favor de la vigencia del cuarto mandamiento y de su conexión con el día del Señor en los siguientes encabezados. Y para aquellos que quisieran luego repasar estos argumentos, yo pienso postearlos en el blog para que estén disponibles para todo el que los quiera leer. En primer lugar, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto tiene el deber de imitarle. Y nuestro Dios estableció en su obra creadora un patrón de 6 días de trabajo y 1 día de reposo. Y ustedes recordarán cómo en Éxodo 20, en el cuarto mandamiento, el mismo Dios hace esa conexión entre su ejemplo y nuestro deber. Seguramente todos aquí han oído ese refrán de tal palo, tal astilla. Bueno, nosotros somos la astilla de Dios.
Debemos imitarle a Él. En segundo lugar, al finalizar su creación, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, dice en Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. De manera que el día de reposo no fue instituido en el Sinaí, ni fue diseñado exclusivamente para el pueblo de Israel. Se trata de una ordenanza de la creación, como el matrimonio, como el trabajo, como el mandato cultural dado a Adán y Eva en Génesis 1:26 al 28. Por lo tanto, el día de reposo fue establecido para beneficio del hombre como hombre. Como dice el Señor en Marcos 2:27, no para el judío, para el hombre. En tercer lugar, el día de reposo suple dos necesidades básicas del hombre. Primero, la necesidad que tenemos de darle reposo a nuestros cuerpos. Segundo, la de tener comunión con Dios sin los impedimentos propios de la vida de trabajo en el resto de la semana. Por lo tanto, el día de reposo es una bendición, es un privilegio, no es una camisa de fuerza de la cual mejor sería librarse. En cuarto lugar, el día de reposo fue incluido en los 10 mandamientos, el resumen de la ley moral de Dios, moral, no ceremonial, la ley moral de Dios, escrito en 2 tablas de piedra con el mismo dedo de Dios. Esos 10 mandamientos poseen una importancia singular dentro de la ley mosaica, como hemos visto ya en un sermón anterior. Quinto, Pablo enseña en Romanos capítulo 2, versículos 14 al 15, que aún los gentiles, es decir, los paganos que no conocen la palabra de Dios, tienen la obra de esa ley moral resumida en el Decálogo, escrita en sus conciencias. Por lo tanto, esa ley moral, la cual incluye el cuarto mandamiento, sigue siendo el estándar divino para juzgar lo que es pecado y no lo que no lo es. Vayan conmigo rápidamente a la carta de Pablo a los romanos. Y recuerdo, hermanos, evidentemente que Romanos está en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento. Bueno, en Romanos, capítulo 3, versículo 19, dice Pablo, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están, no a los que estaban, a los que están todavía bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cristo vino a redimirnos del pecado. Lo que le da sentido a la palabra pecado es la ley moral de Dios. Romanos capítulo 4, versículo 15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Hermanos, esto es muy simple. ¿Hay transgresión en el día de hoy? ¿Todavía existe el pecado? Sí, pues todavía existe la ley, todavía está vigente. Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Cuál ley? Los 10 mandamientos que aparecen en Éxodo 20. Y en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, Juan es sumamente claro. Él dice allí, ¿cómo definimos el pecado? Como transgresión de la ley. Mis hermanos, si esa ley moral ya no estuviera vigente, esos textos no tendrían ningún sentido. Sexto argumento. Una de las bendiciones centrales que Dios promete en el nuevo pacto es escribir su ley en nuestro corazón. ¿Cuál ley? ¿La de sacrificar corderos? No, los 10 mandamientos. En otras palabras, Dios no prometió anular el decálogo. Dios prometió darnos la capacidad de apreciarlos y obedecerlos. Y mis amados hermanos, en ningún lugar del Antiguo Testamento se sugiere siquiera la posibilidad de que los 10 mandamientos se conviertan en 9. Séptimo, nuestro Señor Jesucristo dijo expresamente que Él no vino a abrogar la ley. Yo les pido por favor que vayan conmigo a Mateo capítulo 5 versículo 17. Dice en Mateo capítulo 5
Versículo 17, no penséis, porque probablemente ya los escribas y fariseos y aún los saduceos podían estarse preguntando, ¿este nuevo reformador acaso ha venido para anular la ley? Dice Cristo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, yo he venido para cumplir. Esta expresión, la ley y los profetas, señala todo el Antiguo Testamento. La ley señala los primeros 5 libros de Moisés, los profetas señalan todo el resto de las escrituras del Antiguo Testamento. De manera que el Señor está estableciendo claramente aquí que Él no vino a anular, sino a cumplir las enseñanzas del Antiguo Testamento. Ahora bien, ¿qué significa eso? Bueno, eso significa varias cosas, porque el Nuevo Testamento tiene muchas cosas distintas. En primer lugar, como bien señala Robert Martin, eso quiere decir que Cristo vino a obedecer perfectamente la ley moral de Dios. Lo que tú y yo no podíamos hacer, Él vino a hacerlo. En segundo lugar, Cristo vino a sufrir la maldición de la desobediencia tuya y la mía. Él obedeció perfectamente la ley de Dios, pero Él también vino a recibir sobre sí la ira que tú y yo merecíamos por todas las veces que hemos desobedecido la ley de Dios. 3, Cristo vino a cumplir todos los tipos y ceremonias de la ley ceremonial. 4, Cristo vino a establecer el reino hacia el cual todas las leyes civiles del Antiguo Testamento apuntaban. Y 5, Cristo vino a cumplir todas las profecías que se hicieron en cuanto a Él. Es en ese sentido que Cristo no vino a anular el Antiguo Testamento, Cristo vino a cumplirlo. Ahora bien, noten algo sumamente importante en el versículo 18. El Señor dice ahora, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahora de repente el foco de atención del Señor viene sobre la ley de manera particular. Y Cristo dice explícitamente, en un lenguaje que no deja lugar a dudas, que los súbditos de su reino debían tomar muy en serio las demandas éticas de esa ley. Versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado no quisquilloso, no legalista, será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, mis hermanos, ¿qué implica eso en cuanto a los 10 mandamientos de manera particular? Bueno, el Señor Jesucristo lo enseña también en una forma muy clara. Versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Eso es lo que dice uno de los mandamientos del Decálogo. Pero ahora los fariseos, para zafarse del alcance de este mandamiento, le añadieron, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Los que han leído Éxodo 20 saben que eso no está en los 10 mandamientos. Ahora el Señor dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué está haciendo Cristo aquí? ¿Anulando el 6º mandamiento? No. Él está enseñando el verdadero alcance de ese mandamiento. Versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Eso no es lo que dice el 7º mandamiento. El 7º mandamiento dice, no adulterarás. No incluye únicamente el acto externo de adulterio. Dice Cristo, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, mis hermanos, yo no estoy aquí inventando nada. Según la interpretación de Cristo mismo,
En cuanto al decálogo, y acaba de mencionar 2 mandamientos del decálogo, ¿qué vino él a hacer? Él vino a llevar el decálogo hasta sus últimas consecuencias. Él vino a enseñarnos lo que implica obedecer cada uno de los mandamientos de Dios hasta el último grado. Alguien puede decir, pastor, pero ahí no se menciona el 4º mandamiento. No, ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el quinto, ni el 8º, ni el 9º, ni el 10º. El Señor Jesucristo simplemente acaba de tomar 2 mandamientos del decálogo como muestra. Argumento número 8. Durante su ministerio terrenal, nuestro Señor Jesucristo se ocupó del 4º mandamiento concerniente al día de reposo más que de ningún otro mandamiento del decálogo. Así que en vez de anularlo, el Señor purificó esta ordenanza de todas las ataduras impuestas por los escribas y fariseos y que habían convertido el día de reposo en una carga muy difícil de sobrellevar. 9. El Nuevo Testamento enseña que los 10 mandamientos conforman una unidad inquebrantable. Dice en Santiago capítulo 2, versículos 8 al 11, que el que viola un solo mandamiento de la ley, y Santiago cita el decálogo para que no haya dudas de qué ley es que él está hablando, el que viola uno de los mandamientos del decálogo los viola todos, de manera, mis amados hermanos, que no se puede anular uno de los mandamientos del decálogo sin afectar el resto. Para que los niños aún aquí puedan entenderme, niños, si nosotros queremos explotar un globo, no tenemos que pincharlo por 10 partes a la vez. Con que se pinche por una sola parte es suficiente. La ley moral de Dios, resumida y condensada en el decálogo, es un globo. Lo pinchas por donde sea y dañas el globo, violentas el globo, afectas el globo. Argumento número 10. Pablo enseña claramente que la ley moral de Dios, resumida en los 10 mandamientos, sigue siendo la norma de vida para los creyentes del nuevo pacto. Volvamos a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Y vuelvo y repito, dirán, pastor, usted va demasiado rápido. Recuerden, esto va a estar disponible. Es más, si tenemos que sacarle copia a estos puntos y dejarlo allí para que cualquiera lo pueda leer, lo vamos a hacer. Romanos capítulo 7. Ya vimos cómo Pablo nos muestra el hecho de que la ley moral fue lo que lo llevó a él a la conversión a Cristo. Fue entender el alcance de los 10 mandamientos lo que hizo que Pablo se viera a sí mismo como un pecador. Ahora dice en el versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Cuando Pablo dice aquí que la ley es espiritual, quiere decirnos 2 cosas. Primero, que la ley tiene un origen divino, y en segundo lugar, que la ley no solo se ocupa de nuestro comportamiento externo, sino que también lo que nos manda tiene que ver con el corazón. Versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco, no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Lo mismo que dice el salmista en el Salmo 119, en muchos textos, Pablo dice como un creyente del nuevo pacto, según el hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios. Pero no solamente eso, hermanos. Si ustedes leen ese texto en su contexto, se van a dar cuenta que es precisamente refiriéndose a esa ley que Pablo define el bien y el mal. Yo quiero hacer el bien porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios.
Es decir, en mi interior yo quiero cumplir los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos siguen siendo la norma de vida para el cristiano hoy. Versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Argumento número 11. El patrón establecido por Dios para su pueblo en el Nuevo Testamento sigue la misma frecuencia de reunión que la de su pueblo en el Antiguo, una vez a la semana. Y más adelante veremos la importancia de este argumento al considerar uno de los textos conflictivos del Nuevo Testamento. Argumento número 12. La obra redentora de Cristo no anula la necesidad que tenemos de darle reposo a nuestros cuerpos una vez a la semana y de ocuparnos de nuestra relación con Dios de una manera especial. Yo no entiendo por qué el hecho de que todos mis pecados fueron perdonados en la cruz elimina la necesidad que yo tengo de darle reposo a mi cuerpo, o elimina la necesidad que yo tengo de ocuparme en mi alma, en mi relación con Dios, sin los impedimentos propios de la semana de trabajo. Y argumento número 13, lo que estoy diciendo, hermanos, es que hasta que lleguemos al cielo vamos a necesitar un día de reposo. Argumento número 13, en Apocalipsis 1:10, el apóstol Juan se refiere a un día de la semana como el día del Señor. Y es generalmente aceptado que Juan se está refiriendo allí al domingo, el día en que la iglesia acostumbraba a congregarse para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Espero en estos 13 argumentos haber resumido las razones por qué creemos que el cuarto mandamiento está vigente y está relacionado con el día del Señor. Yo traté de encontrar 12 o 14, pero encontré 13. Yo espero que nadie aquí sea supersticioso. Ahora bien, hay algunos textos del Nuevo Testamento que parecen contradecir la tesis que hemos estado tratando de probar aquí. Y es precisamente a estos textos a los que yo quiero llamar ahora vuestra atención en el resto de este estudio. Se trata básicamente de 3 pasajes. Gálatas capítulo 4, versículo 10 al 11, Romanos capítulo 14, versículos 5 al 6, y Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 17. Como el pasaje de Colosenses es el único de los 3 que menciona explícitamente los días de reposo, vamos a comenzar por este texto como punto de partida. Colosenses capítulo 2. Recientemente estuvimos predicando una serie de sermones en la carta de Pablo a los colosenses. Y vimos cómo algunos falsos maestros estaban tratando de convencer a estos creyentes que la obra redentora de Cristo era insuficiente para salvar y santificar. Si estos cristianos realmente querían avanzar en su vida espiritual, decían estos maestros, ellos debían observar algunas de las leyes ceremoniales contenidas en la ley mosaica, debían abstenerse de ciertas comidas, de ciertas bebidas. Y es para combatir esta falsa doctrina que Pablo escribe esta carta en la que establece la superioridad de Cristo, no solamente para salvar, sino también para santificar. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Pablo dice, estos hermanos, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. En otras palabras, el secreto de la vida cristiana consiste en cultivar una relación cada vez más profunda con nuestro Señor Jesucristo y una comprensión cada vez más profunda de lo que Él hizo a nuestro favor en la cruz del Calvario. Por eso es que Pablo dice, andad en Él, arraigados y cimentados en Él, con acción de gracias. ¿Por qué Pablo menciona allí la gratitud? Porque, hermanos, cuando nosotros entendemos
lo que nuestro precioso, bendito, glorioso Señor y Salvador Jesucristo hizo a nuestro favor, muriendo en nuestro lugar en la cruz del Calvario, eso obligatoriamente tiene que movernos a acción de gracias delante de Dios. Es en ese contexto que Pablo advierte a estos hermanos que no se dejaran llevar de aquellos que querían obligarlos a abstenerse de ciertos alimentos o a guardar ciertas ceremonias o ciertas fiestas de la ley mosaica. Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es interesantísimo ver cómo esos tres términos que Pablo usa aquí aparecen por lo menos en 6 pasajes del Antiguo Testamento. Yo no los voy a buscar por cuestión de tiempo, pero aparecen exactamente los mismos términos que Pablo usa en Colosenses. Y en esos textos del Antiguo Testamento no solamente se refiere al día de reposo que nosotros conocemos como el sábado, sino también a los sábados que los judíos debían guardar al final de cada una de esas fiestas que se mencionan allí. Luna nueva, día de reposos, conectados con esas mismas festividades. La palabra sabbat, que aparece allí en plural, no solamente señala el día que nosotros conocemos como el sábado. Esta palabra señala todos los días de reposo que los judíos debían observar en sus diversas fiestas. Cada una de esas fiestas incluidas aquí concluía con un sabbat, es decir, con un día de reposo, sin importar que ese día cayera lunes o martes o miércoles o jueves o viernes. Por ejemplo, en Levítico 23:24, dice el Señor, habla a los hijos de Israel, en el mes séptimo al primero del mes tendréis día de reposo. Hermanos, si ustedes conocen nuestro calendario, sabrán que si tu cumpleaños, el año pasado, el mismo día, tu cumpleaños el mismo día, yo supongo, un día cae lunes, al año siguiente cae martes, al año siguiente cae miércoles, o sea, los días no coinciden. Dice el Señor aquí, no Pablo, en el mes séptimo al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Y si pueden leer en sus casas Levítico 23 completo, van a ver que allí aparecen varias de las fiestas anuales, las cuales terminaban con un día de reposo. John Owen señala algo interesante en su comentario a los Hebreos, y es que debido a la influencia de los judíos en el mundo pagano, muchos paganos solían referirse a sus días festivos, a sus fiestas solemnes como días de reposo. De manera que lo que Pablo está diciendo aquí es que los cristianos no están obligados a guardar todas esas fiestas y todos esos sabbat que los judíos observaban en el antiguo pacto. Pero una cosa es echar a un lado un conjunto de fiestas religiosas y leyes dietéticas, y otra muy diferente es ir en contra de la ley moral de Dios. Eso contradeciría Jeremías 31, la promesa del nuevo pacto, voy a poner mi ley en tu corazón, contradeciría lo que el Señor enseña en Mateo 5, contradeciría lo que Pablo enseña en Romanos, en Santiago capítulo 2. Es por eso que Pablo más adelante ataca el ascetismo que estos falsos maestros promovían, pero al mismo tiempo, interesantemente, refuerza la obligación que tienen los cristianos de conducirse de acuerdo a las leyes morales de Dios.
Colosenses capítulo 2, versículo 20. Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y a doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Pero ahora noten el capítulo 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. En otras palabras, Pablo está diciendo aquí: digan no a todas esas imposiciones ascéticas que estos individuos quieren imponerles, pero también digan no a todos los impulsos pecaminosos del corazón que son contrarios a la ley moral de Dios. Ambas cosas se encuentran en la misma carta. Yo creo que esto va a verse más claro todavía cuando veamos ahora Romanos capítulo 14. Romanos 14. Debo decir que la problemática de Romanos 14 es muy diferente a la de Colosenses 2. El problema de Colosenses 2 era el legalismo. El problema de Romanos 14 es el buen uso de la libertad cristiana. Dice en Romanos 14, versículos 1 al 6. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. ¿Qué es un débil en la fe? Bueno, un débil en la fe no es un creyente con una fe débil. Debo aclarar eso de entrada. Un débil en la fe no es un creyente con una fe débil. Es un creyente que quiere agradar a su Señor, pero que no puede hacer un uso pleno de su libertad cristiana porque sus escrúpulos de conciencia se lo impiden. Muchos de estos cristianos, como veíamos en la introducción, eran de trasfondo judío, y por lo tanto se sentían atados aún a algunas de las leyes dietéticas y ceremoniales contenidas en el Antiguo Testamento. No podemos pensar, hermanos, que un judío que fue educado desde niño en que no debía comer carne de cerdo, de la noche a la mañana, de golpe y porrazo, por haber recibido el Evangelio, ya él entiende que puede comer jamón. Ese era el problema. Claro, mucho más amplio, pero básicamente es la problemática que Pablo está tratando aquí. Ahora bien, y me fascina ver la sabiduría de Pablo en este pasaje. Pablo sabía que los hermanos fuertes tenían razón. Ellos no debían someterse a todos esos escrúpulos de conciencia a los que los débiles se sometían. Pero Pablo sabía también que la actitud de muchos de estos hermanos fuertes no era buena. Ellos estaban menospreciando a los débiles. Y por otra parte, la actitud de muchos de los débiles tampoco era buena, porque estaban juzgando a los fuertes. ¿Cómo podía Pablo instruir a los débiles sin alimentar al mismo tiempo el orgullo y la mala actitud de los fuertes?
en vez de decir directamente que los fuertes tenían razón, Pablo más bien lo da por sentado al decir que es el débil el que come legumbres. Y nosotros podemos presuponer que también es el débil el que hace diferencia entre días de la semana. Pero al mismo tiempo Pablo es sensible al hecho de que la iglesia estaba en un momento de transición y que muchos de estos creyentes no habían alcanzado aún un entendimiento pleno de la libertad cristiana. Al principio la iglesia tuvo que ser tolerante con estos hermanos judíos. Pero mis hermanos, noten una vez más que se trata de cosas ceremoniales, no morales. Nosotros no tenemos libertad en lo que respecta a la ley moral de Dios. Está hablando aquí de leyes dietéticas, está hablando de festividades religiosas. Y voy a probarlo citando dos textos en el contexto. Romanos capítulo 14, versículo 20. No destruyas la obra de Dios, le dice Pablo al fuerte, por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en lo que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Pablo está tratando aquí con cosas neutrales. Pero todo lo que tiene que ver con la ley moral de Dios ya no es neutral. Pablo no puede estarse refiriendo a la ley moral de Dios por la sencilla razón de que 5 versículos antes de comenzar Romanos 14, y recuerden que la Biblia no vino dividida en capítulos ni en versículos, eso se hizo después para nuestra comodidad, pero unos pocos versículos antes de comenzar esta discusión en Romanos 14, Pablo reafianza la ley moral de Dios. Romanos capítulo 13, versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Cuál ley? Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. ¿Cómo yo sé que yo amo a Dios? Porque trato de no violar contra Él los primeros mandamientos de la primera tabla de la ley, los mandamientos de la primera tabla. ¿Cómo yo sé que yo amo a otras personas? Porque no violo contra ellos ninguno de los mandamientos contenidos en la segunda tabla de la ley. ¿Qué dice el Señor Jesucristo en Juan 14:15? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en 2 de Juan 6 dice el apóstol: este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Mis hermanos, ¿cómo saben nuestras esposas que nosotros las amamos? Únicamente porque les decimos lo que sentimos por ellas. Y es importante que expresemos nuestro amor verbalmente, pero ellas percibirán más claramente que las amamos cuando nos vean esforzándonos por agradarlas. Es por eso que Pablo dice en Romanos 13:10, el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Cómo puede ser que ahora, apenas unos versículos más adelante, Pablo eche por tierra uno de los mandamientos de esa ley, cuando hemos visto ya que esta ley es una unidad? Mis hermanos, el decálogo no son 10 leyes. El decálogo es una ley con 10 acápites. ¿Qué dice Santiago? Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Si alguno de sus acápites está vigente, mis hermanos, por obligación, el resto también lo está. Ahora, yo quiero hacer un ejercicio con ustedes en esta noche.
Vamos a suponer por un momento que Pablo se está refiriendo en Romanos 14 al reposo semanal del cuarto mandamiento. Eso es lo que algunos creen. ¿Qué pasaría? Bueno, hermanos, si esto es así, lo que Pablo está diciendo es que no existe ninguna frecuencia divinamente establecida, ni ningún día en particular para la adoración a Dios. Porque Pablo dice claramente que todos los días son iguales y que nadie tiene derecho a imponer sobre otro que guarde ningún día. Si él se está refiriendo al cuarto mandamiento, si Pablo está anulando aquí uno de los mandamientos del Decálogo, lo que estoy diciendo, mis hermanos, es que entonces no existe razón alguna para que nos reunamos como iglesia una vez a la semana, si el patrón establecido en el cuarto mandamiento no estuviera vigente. Tampoco existe ninguna razón para que sea el domingo. Si Romanos 14 se refiere al día semanal ordenado en el cuarto mandamiento, mis hermanos, no hay forma de establecer ni el día ni la frecuencia, porque Pablo dice aquí que nadie debe imponer sobre otro guardar ningún día. Ahora, si esto es así, aparte del caos que eso crearía en las iglesias, gracias al Señor que las iglesias adoran en domingo, uno puede viajar y aún hacer planes de congregarse con el pueblo de Dios en el día del Señor, porque la iglesia entiende que el día del Señor es el domingo. Pero mis hermanos, aparte del caos que eso crearía en las iglesias, ¿qué explicación nosotros tenemos para el hecho de que todos los cristianos de todas las épocas se han reunido una vez a la semana? Y en la generalidad de los casos, el domingo. Si no existe ningún día especial y todos son iguales, ¿por qué Juan el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, se refirió a un día de la semana como el día del Señor? Y en un mensaje anterior vimos cómo la iglesia cristiana del primer siglo entendía perfectamente esta fraseología. Juan no tuvo ni que explicarlo. Él envió una carta a 7 iglesias en Asia Menor y dijo: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Todos entendieron perfectamente de qué se trataba. En un documento llamado la Didaqué, que según los expertos fue escrito para la misma época en que Juan escribió el Apocalipsis, un autor contemporáneo al apóstol Juan, él escribe: y en el día del Señor, su día especial, congregaos y partid el pan y dad gracias, confesando primero vuestras transgresiones para que vuestro sacrificio sea puro. E Ignacio de Antioquía, discípulo del apóstol Juan, escribió unos 10 años después del Apocalipsis: no debemos sabatizarnos más, sino que debemos guardar el día del Señor. ¿Ven ustedes el contraste? No debemos sabatizarnos más, no, debemos guardar el día del Señor, en el cual nuestra vida fue levantada. Y en otro lugar, Juan explica a qué se refiere. Dice: este es el día del Señor, el día consagrado a la resurrección, el más importante de todos los días. Pero esto no encaja con lo que algunos dicen que Pablo enseña en Romanos 14. Porque Pablo dice en Romanos 14 que todos los días son iguales. Si se refiere al cuarto mandamiento, mis hermanos, yo no entiendo entonces muchas de las cosas que hemos explicado aquí. El otro texto es para mí todavía más claro. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Versículo 10. Pablo le dice a estos Gálatas: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Cuál era la problemática de Gálatas? Otra problemática diferente a la de Romanos 14.
estos Gálatas estaban recibiendo la enseñanza de que ellos debían cumplir la ley de Dios y todas estas leyes ceremoniales con respecto no solamente a días, sino a meses y años, como el año de del jubileo. Ellos debían guardar todo eso si querían ser justificados por Dios. Así que el problema aquí ya no es la libertad cristiana. El problema aquí es el evangelio de la justificación por la fe sola. Gálatas, capítulo 2, versículo 15. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Mis hermanos, nadie será salvo ni por guardar el sábado, ni por guardar el domingo tampoco. Mire, usted puede decidir de ahora en adelante venir todos los domingos a su iglesia y guardar el día de reposo, el domingo, exactamente como lo hacían los judíos en el Antiguo Testamento. Y si usted no confía por la fe en la obra redentora de Cristo y descansa únicamente en lo que Él hizo en la cruz del Calvario para salvar a pecadores, te vas a ir al infierno con todo tu día de reposo. Eso es lo que Pablo está combatiendo aquí. Le está diciendo, ustedes guardan todos esos días como si eso los fuera a salvar. Comenzaron por la fe, van a terminar ahora por la ley. Ahora, noten algo bien interesante ahora. Primera a los Corintios, capítulo 16. Primera a los Corintios, capítulo 16. Versículo 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené. ¿A dónde? En las iglesias de Galacia. O sea, la misma iglesia a la que Pablo le dijo, ustedes guardan los días, los meses, los años. Resulta que Pablo les enseñó a esas mismas iglesias lo que va a enseñar en la iglesia de Corintios. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Mis hermanos, estos mismos Gálatas a los que Pablo reprendió por estar guardando festividades religiosas, Pablo les ordenó, no se lo sugirió. Pablo les ordenó, dice él mismo, tomar cada primer día de la semana para traer sus ofrendas delante de Dios. ¿Qué está presuponiendo Pablo aquí? Dos cosas, evidentemente. No hay que saber griego para entender esto. Pablo está presuponiendo, primero, que la iglesia se reunía semanalmente. No cada 15 días, no una vez al mes, no cuando a cada uno se le ocurriera venir a la iglesia y decir, nadie puede imponerme a mí venir a la iglesia, porque Pablo dice en Romanos 14, no, Pablo dice cada primer día de la semana. Pablo entiende que cada primer día de la semana, cada semana, la iglesia va a estar congregada. Y en segundo lugar, Pablo entiende que este día era el domingo, no el lunes, no el martes, no el miércoles, el sábado, el domingo. Porque no todos los días son iguales en ese sentido. En ese sentido. Queridos hermanos, lo que estoy diciendo es que el patrón que Dios estableció en el paraíso es el mismo que estableció en el Decálogo, es el mismo que estableció en el Nuevo Pacto. Un día de cada 7 debemos dar descanso a nuestros cuerpos y debemos cultivar en público y en privado nuestra comunión con Dios, sin los impedimentos propios de la semana de trabajo. Mis hermanos, los cristianos somos libres en Cristo. Somos libres en Cristo.
Eso no significa que nosotros ahora podemos darnos el lujo de seleccionar cuáles mandamientos obedecer y cuáles no. No. Nosotros fuimos libertados del pecado. ¿Saben para qué? Para que ahora podamos libre y gozosamente andar en los caminos de la voluntad revelada de Dios en su palabra. Es por eso que la vida cristiana debe ser una vida de gozo y paz. Porque el cristiano es un hombre libre. Dice el Señor en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ya nosotros no tenemos por qué obedecer los impulsos pecaminosos de nuestro corazón. Ya no tenemos que seguir en pos de los ídolos que el mundo sigue, porque somos hombres libres. Libres, hermanos. Ahora, porque somos libres, no estamos atados al ídolo de tener que ir a un mall el domingo. No estamos atados al ídolo de la entretención el domingo. Fuimos libertados. Hechos libres. ¿Libres para qué? Para que ahora la idolatría no nos impida cultivar una relación íntima con Dios, deleitosa. Mis hermanos, yo lo dije en toda la serie, lo vuelvo a repetir. Este mandamiento no tiene nada que ver con lo que los fariseos hicieron del día del Señor. Y yo vuelvo a repetir otra vez lo que dije en un sermón anterior. Nosotros no podemos pretender que haya uniformidad en la manera en que en asuntos neutrales cada cual aquí decida cómo va a cultivar esa relación con el Señor. Tal vez para ti salir a caminar en el día del Señor en la tarde o irte a montar bicicleta puede ser una tremenda ayuda para que vengas con tu mente despejada para poder adorar a Dios. O tal vez jugar con tus hijos en un parque en ese día. Aquí no estamos trayendo una camisa de fuerza a la iglesia. Cada cual tiene una relación con Dios particular y la va a cultivar de una manera particular, conforme al temperamento como Dios te hizo a ti. Pero somos libres. Somos libres para tomar un día de cada 7 para procurar aquellas cosas que en verdad satisfacen nuestras almas, cosas que en verdad tienen valor eterno. Mis hermanos, ¿dónde estaríamos muchos de nosotros hoy, domingo, si no fuéramos cristianos? ¿Dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos si todavía estuviéramos esclavizados a nuestras pasiones, a nuestros ídolos? Bueno, seguramente estaríamos en el lugar equivocado. Pero ahora somos libres en Cristo. Podemos disfrutar libremente de Dios. Podemos disfrutar libremente de nuestra comunión con Él. Podemos gozarnos libremente en la comunión con su pueblo. Podemos libremente gozarnos escuchando su palabra. Podemos libremente gozarnos alabando, exaltando y bendiciendo su santo y precioso nombre. Libremente. Eso es verdadera libertad. Eso es verdadero gozo. Por eso es que el salmista decía, andaré en libertad porque guardé tus mandamientos. Los mandamientos de Jehová son rectos, por eso alegran el corazón. Mis hermanos, qué bueno que ahora podemos detenernos una vez a la semana para considerar con más calma, con más tiempo, las grandes bendiciones que ahora tenemos en el Señor. El perdón de todos nuestros pecados, el haber sido adoptados en la familia de la fe, el tener a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. ¡Qué bueno! Poder meditar en las grandes promesas de las Escrituras, poder vislumbrar con los ojos de la fe las grandes bendiciones que nos aguardan al final del camino. Sí, debemos hacer eso todos los días de la vida, pero Dios en su sabiduría ha instituido que una vez a la semana dejemos a un lado nuestras ocupaciones habituales, aquellas cosas que hacemos para vivir, para que podamos hacer esto más detenidamente, más intensamente, más deleitosamente. Nuestro Señor Jesucristo compró esa libertad para nosotros
a precio de sangre en la cruz del Calvario. Queridos hermanos, el día del Señor no es una camisa de fuerza de la que sería mejor librarse. Es una bendición provista por un Dios amante que nos invita a darle reposo a nuestros cuerpos cansados y a tener comunión con Él en ese parque espiritual. Ven, mi hijo, ven al parque. Yo quiero estar contigo. Que el Señor nos conceda como individuos y como iglesia desarrollar una relación cada vez más profunda y más deleitosa con el Señor. ¿Y saben qué? ¿Cuál es mi deseo como pastor? Que eso sea cada vez más evidente en esta fiesta de adoración que celebramos cada semana y en la forma como hacemos uso de ese tiempo en privado para incrementar nuestra deliciosa comunión con nuestro precioso Señor y Salvador. Vamos a orar. Padre, gracias te damos una vez más por habernos dado la oportunidad de estudiar estas cosas. Señor, conforme a la luz que tú nos has dado en tu palabra, conforme a esa luz hemos hablado. Y ahora te pedimos nuevamente, Señor, lo que te pedimos al principio. La verdad de tu palabra, no la mía, la de tu palabra, Señor, la que es verdad en la mente tuya, clávala en el corazón de cada miembro de esta iglesia. Señor, ayúdanos a deleitarnos cada vez más en ti. Señor, ayúdanos a amar cada vez con más pasión a nuestro precioso Señor. Ayúdanos a amar cada vez más con más pasión tu palabra. Que venir a la iglesia, Señor, escuchar esta palabra predicada, sea un deleite, no una carga. Que venir a alabarte a ti, exaltar tu nombre, a proclamar tu gloria, sea un deleitoso deber. Ayúdanos, Señor. En Cristo te lo imploramos. Amén.